1. Las heridas del pasado. El silencio roto de Lucía Méndez. A sus 70 años, la icónica Lucía Méndez, diva indiscutible de la televisión mexicana, ha decidido romper el silencio que guardó celosamente durante décadas. Un silencio tejido con recelo, orgullo y hasta algo de dolor. No es fácil para una leyenda abrir su corazón y confesar públicamente los nombres de 5 actores con los que jamás pudo llevarse bien, con los que la convivencia fue amarga, con quienes el roce profesional se convirtió en enemistad profunda. Pero Lucía, con su característico estilo frontal, ya no tiene miedo de decir la verdad. Este capítulo se adentra en su historia personal, sus inicios en el mundo del espectáculo y los primeros indicios de tensiones que marcaron para siempre su trayectoria. La niña que soñaba con la fama. Lucía Leticia Méndez Pérez. Nació en León, Guanajuato, el 26 de enero de 1955. Desde pequeña, su belleza llamaba la atención de todos. Pero no era solo un rostro bonito. Había en ella una fuerza escénica natural. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, Lucía se paraba frente al espejo, imitando a las divas del cine de oro mexicano. Soñaba en grande. Soñaba con ser vista, admirada, respetada. Su familia la apoyó, aunque con reservas. No querían que se perdiera en la jungla del espectáculo, pero ella estaba decidida. A los 20 años, se trasladó a Ciudad de México. Su físico cautivó de inmediato a productores de telenovelas, y su talento pronto demostró que no era solo una cara bonita. Así comenzó una carrera meteórica, con éxitos como Viviana, Colorina y el extraño retorno de Diana Salazar. Pero el éxito, como ella misma lo ha dicho, no es un manto que protege. También es una lupa que todo lo expone. La presión del estrellato y las primeras traiciones. En la década de los 80, Lucía era sinónimo de glamour. Portadas de revistas, entrevistas, giras internacionales. Pero también empezaron las envidias, las rivalidades, las puñaladas por la espalda. Yo era muy ingenua, recuerda Lucía en una reciente entrevista. Pensaba que todos querían lo mejor para mí. Y no. En este medio hay muchas sonrisas falsas. Fue en esa época cuando se cruzó con el primero de los actores que menciona en su lista negra, Andrés García. Era un hombre guapo, sí, pero con un ego enorme, dice Lucía. Compartieron escena en una producción que nunca llegó a concretarse del todo. Desde el primer día sentí que me menospreciaba. Me trataba como una niña tonta. Me corregía frente al equipo. Me interrumpía cuando hablaba. Era agotador. Según Lucía, García tenía una actitud machista, despectiva. Una vez me dijo, las mujeres bonitas como tú solo sirven para lucirse, no para actuar. Aquella frase quedó grabada en su memoria como una herida que tardó años en cerrar. Y aunque la prensa intentó vincularlo sentimentalmente, ella siempre lo negó con vehemencia. Jamás podría haber amado a alguien que me hizo sentir tan poca cosa. Enfrentamientos en el set. Cuando la ficción se convierte en pesadilla. Años después, en Tú o Nadie, Lucía trabajó con otro actor que terminaría en su lista, Salvador Pineda. En pantalla, interpretaban a una pareja enamorada. Pero tras bambalinas la tensión era insoportable. Era controlador, asegura Méndez. Quería opinar sobre mi vestuario, mis diálogos, mi manera de actuar, como si él fuera el director. Una escena de beso casi termina en tragedia. Tenía que ser un beso romántico, tierno. Pero él lo convirtió en algo grotesco, invasivo. Le pedí que respetara el guión, y me respondió con insultos. Me sentí humillada. La producción tuvo que intervenir. A pesar del profesionalismo que siempre ha caracterizado a Lucía, esa grabación fue una de las más duras de su carrera. La tercera decepción. Cuando la amistad se convierte en enemistad, el tercer nombre en su lista duele más que los anteriores. Se trata de Ernesto Alonso, el legendario señor telenovela.
quien fue no solo productor de sus más grandes éxitos, sino también una figura casi paternal en su vida artística. Al principio, Ernesto me protegía, me guiaba. Yo confiaba en él plenamente, recuerda Lucía. Pero todo cambió tras una disputa contractual. Yo quería explorar nuevos proyectos, salir del molde de la heroína sufrida. Y él no lo aceptó. Me dijo que me debía todo, que sin él yo no era nadie. Me sentí traicionada. Lo que comenzó como una diferencia creativa terminó en una guerra silenciosa. Ernesto la vetó de varias producciones, y durante años no se hablaron. Me dolió más que con nadie, porque había cariño. Pero entendí que en este medio, las relaciones se rigen por intereses, no por afecto. El rostro de la hipocresía. El cuarto nombre, otro nombre que Lucía no teme mencionar, es el de Rogelio Guerra. Juntos protagonizaron escenas memorables, pero el detrás de cámaras era otro cantar. Rogelio tenía dos caras. Afirma. Delante de la prensa era encantador conmigo, pero en privado me ignoraba, me hacía sentir invisible. Una vez, durante una entrevista conjunta, Guerra interrumpió a Lucía cada vez que intentaba hablar. No me dejaba terminar una frase. Fue tan evidente que el entrevistador me pidió disculpas después. Cuando ella lo confrontó, él simplemente se rió. «Ay, Lucía, no seas dramática». Esa frase fue como gasolina sobre fuego. «No soy dramática, soy una mujer que exige respeto», le respondió. El último nombre. Una actriz, no un actor. Hasta aquí los nombres revelados por Lucía han sido todos masculinos. Pero su lista incluye también a una mujer. Siempre se piensa que entre actrices hay competencia, pero no siempre es así, dice. Yo me he llevado de maravilla con muchas colegas. Pero con ella fue imposible. Se refiere a Laura León, con quien coincidió en una producción en los años 90. Desde el primer día me miraba con desdén. Se burlaba de mis peinados, de mi voz, de mis decisiones. Nunca supe por qué tanta hostilidad. Durante una escena de confrontación, Laura improvisó una bofetada que no estaba en el guión. Me dolió física y emocionalmente. Fue una falta de respeto total. Pero yo no reaccioné. Terminé la escena, me fui al camerino, lloré y luego levanté la denuncia con la producción. Desde entonces no volvieron a cruzarse. Y mejor así, sentencia Lucía. Hay personas que simplemente no merecen estar cerca de ti. Reflexiones desde la madurez. Hoy, con 70 años y una carrera legendaria, Lucía Méndez mira atrás sin rencor, pero con la honestidad que le caracteriza. No se trata de vengarme, ni de hacer escándalo. Se trata de contar mi verdad. Durante años callé por miedo a dañar mi imagen, por presiones de la industria. Pero ya no. Estoy en una etapa de mi vida donde quiero limpiar mi alma. Lucía ha recibido miles de mensajes de apoyo tras estas revelaciones. Muchas otras actrices, incluso de generaciones más jóvenes, han agradecido su valentía. Porque hablar de maltratos, egos y tensiones en el set sigue siendo un tema tabú en el mundo del espectáculo. Pero ella, como siempre, se atrevió. Enemigos entre cámaras. Los momentos más tensos de Lucía Méndez con sus 5 actores más odiados. Después de años de silencio, Lucía Méndez ha abierto la caja de Pandora. En el capítulo anterior, reveló sin reservas los nombres de los 5 colegas que más la hicieron sufrir durante su larga trayectoria artística. Andrés García, Salvador Pineda, Ernesto Alonso, Rogelio Guerra y Laura León. Pero ahora, en este segundo capítulo, vamos más allá de los nombres. Entraremos en los camerinos, los sea y las fiestas privadas y las reuniones con productores para conocer cómo se gestaron los conflictos, qué escenas fueron traumáticas y qué huellas dejaron en la vida personal y profesional de la diva. Este es el lado oscuro del estrellato, narrado con la crudeza de quien ya no le teme a nada ni a nadie. Andrés García, un ego que lo devoraba todo. Lucía lo dejó claro desde el principio. Su relación con Andrés García fue un infierno. Pero pocos conocen los verdaderos detalles de cómo esa tensión casi arruina una superproducción.
Todo comenzó en 1982, cuando se planeaba una telenovela ambiciosa que reuniera a las dos estrellas más populares del momento. El proyecto, titulado Fuego Interior, jamás vio la luz por la rivalidad que estalló desde el primer ensayo. Según fuentes de la época, la lectura de guión fue un campo de batalla. Cada vez que yo hablaba, él hacía muecas o se reía por lo bajo, recuerda Lucía. Me sentí humillada. Él no me trataba como colega, sino como una intrusa que osaba estar a su nivel. Pero lo más grave sucedió en una sesión fotográfica promocional. Lucía debía posar junto a Andrés con gestos de complicidad. Sin previo aviso, él la abrazó por detrás y le susurró al oído: «Relájate, muñeca. Disfruta mientras dure». Lucía se apartó furiosa. Sentí que me trataba como un objeto. No era una escena, era su ego hablando. La tensión fue tal que Lucía exigió a la producción cambios urgentes. Cuando García se negó a negociar el tono de sus escenas, el proyecto fue cancelado. «No lo lamento», dice ella hoy. «Prefiero perder una telenovela que perder mi dignidad». Salvador Pineda. El beso que nunca debió ocurrir. La relación con Salvador Pineda marcó una de las etapas más duras de la carrera de Lucía. En 1985 compartieron créditos en Amor Prohibido, una telenovela donde la pasión entre sus personajes debía ser el eje central. Pero el respeto, en la vida real, brillaba por su ausencia. 3. Desde el primer día, Salvador mostraba actitudes posesivas y autoritarias. Según miembros del equipo, él se negaba a ensayar escenas si Lucía no se vestía como él sugería. Incluso pedía a la dirección que le dieran más diálogo y protagonismo, menospreciando la figura femenina en la trama. Lo más polémico ocurrió durante una escena íntima. El guión indicaba un beso corto y romántico, pero Pineda decidió improvisar. Me sujetó el rostro con fuerza, me besó con agresividad, y no cortó la escena hasta que el director gritó desesperado, relata Lucía. Sentí rabia, impotencia. Fue una invasión de mi espacio como mujer y como profesional. Lucía presentó una queja formal. El escándalo fue tan grande que la cadena ordenó repetir varias escenas, con otro enfoque. Desde entonces, ella nunca más aceptó trabajar con él. No solo fue un mal compañero, fue una persona que no supo respetar los límites. Ernesto Alonso, de mentor a enemigo. Quizás la historia más dolorosa de todas es la de Ernesto Alonso, el mítico productor y actor que, por años, fue figura clave en la carrera de Lucía. Yo lo admiraba, confiesa. Él me dio mis primeras oportunidades. Creyó en mí cuando otros no lo hacían. Pero el cariño se transformó en resentimiento cuando Lucía decidió tomar nuevos rumbos. En 1990, rechazó un papel importante que Ernesto le había ofrecido, buscando más libertad artística. Le expliqué que necesitaba crecer, explorar otros registros, pero él lo tomó como una traición. Ernesto reaccionó con dureza. Canceló contratos, habló mal de ella ante otros productores, e incluso intentó vetarla de varios canales. Fue devastador. Era como si un padre te cerrara la puerta en la cara. Durante años no volvieron a cruzarse. Lucía siguió adelante, pero el dolor quedó. Aprendí que en esta industria, las relaciones son frágiles. A veces el amor y el odio están a una sola decisión de distancia. Rogelio Guerra. La guerra del ego. La relación con Rogelio Guerra fue una batalla de egos, pero también de género. Lucía denuncia que durante las grabaciones de Mentiras del Corazón, Rogelio la trataba con condescendencia constante. Si pedía repetir una escena, decía que era porque yo no sabía actuar. Si me equivocaba, lo comentaba en voz alta. Me hacía quedar mal. Una anécdota que la marcó ocurrió en una lectura de guión frente a ejecutivos de la cadena. Lucía proponía matices para su personaje, pero Rogelio la interrumpía con frases como: «Tú ocúpate de verte bonita, que yo me encargo del drama». Varios testigos confirmaron la escena, pero nadie dijo nada. En ese momento entendí lo sola que una actriz puede estar, incluso rodeada de gente. El clímax llegó cuando Lucía lo enfrentó en el camerino. Le dijo que estaba cansada de sus desplantes
Él, sin inmutarse, le respondió: «La televisión es para hombres fuertes. Tú estás aquí por tu cara, no por tu talento». Esa fue la última vez que trabajaron juntos, y Lucía lo dejó claro. «Nunca más permitiré que alguien me reduzca a un adorno». Laura León. La bofetada que no estaba en Egon. El episodio con Laura León es, hasta hoy, uno de los más polémicos de la televisión mexicana. En 96 ambas compartían escenas en Pasiones Cruzadas, una telenovela llena de intrigas y drama. Lucía ya había notado actitudes hostiles de Laura, comentarios sarcásticos, burlas a su vestuario y una constante tensión que se percibía en el aire. Pero todo estalló en una escena donde debían confrontarse. El guión indicaba una discusión intensa, pero sin contacto físico. Sin embargo, Laura decidió improvisar y abofeteó con fuerza a Lucía, dejando marcas visibles en su rostro. «No lo podía creer», cuenta Lucía. La escena terminó y todos se quedaron en silencio. Nadie se atrevía a decir nada. Yo fui al camerino y rompí en llanto, no por el dolor físico, sino por la humillación pública. Lucía exigió una disculpa formal, que nunca llegó. Incluso el productor intentó minimizar lo ocurrido. Pero ella fue firme. Se negó a grabar nuevas escenas con Laura y pidió su exclusión del proyecto. Finalmente, los guionistas mataron al personaje de Laura y Lucía continuó sola. Fue la gota que colmó el vaso. Comprendí que el respeto no se negocia. Si tú no lo exiges, nadie te lo da. Las secuelas emocionales, más allá de los escándalos y titulares, cada una de estas experiencias dejó huellas profundas en Lucía. Durante años viví con ansiedad antes de cada rodaje. Me preguntaba si tendría que volver a soportar gritos, burlas o desprecios. Confiesa que consideró retirarse en varias ocasiones. A veces sentía que el precio de la fama era demasiado alto. No es solo lo que pasa frente a las cámaras, es lo que sufres cuando las luces se apagan. Lucía recurrió a la terapia, buscó apoyo en su familia y poco a poco reconstruyó su seguridad. Hoy, a mis 70 años, puedo mirar atrás y decir: sobreviví. Y eso ya es una victoria. 4. El apoyo que la mantuvo firme. Afortunadamente, no todo fue oscuridad. Lucía también tuvo colegas que la apoyaron, como Verónica Castro, quien la consoló tras el incidente con Laura León, o Juan Ferrara, quien intercedió por ella cuando Ernesto Alonso intentó vetarla. Gracias a ellos no me rendí. En medio de tanta hostilidad, tener a alguien que te escuche, que te defienda, puede marcar la diferencia entre caer o levantarte. Renacimiento. El legado, el perdón y la nueva Lucía Méndez. Después de confesar con valentía los nombres de los 5 actores que más daño le hicieron, y tras relatar con detalles las humillaciones, traiciones y enfrentamientos vividos durante su carrera, Lucía Méndez se alza hoy como una mujer distinta. No se trata solo de una diva del espectáculo que ya no teme contar su verdad, sino de una artista que ha aprendido a reconstruirse, a perdonar, en la medida de lo posible, y a dejar un legado de dignidad y lucha para las nuevas generaciones. Este tercer capítulo es una reflexión profunda sobre su evolución emocional, sus luchas internas, las veces que pensó en retirarse, su rol como defensora de las mujeres en el medio artístico, y el impacto que esta confesión ha tenido tanto en su vida como en el mundo del espectáculo latinoamericano. La sanación desde el silencio. Durante años, Lucía vivió con un nudo en el pecho. Cada grabación, cada alfombra roja, cada entrevista estaba acompañada por la sombra de los momentos traumáticos que había vivido con sus colegas más hostiles. Aunque seguía sonriendo ante las cámaras, algo en su interior estaba roto. Me costó mucho entender que yo no era culpable, que no era mi responsabilidad si un actor me trataba mal o si un productor me humillaba. Comparte en una entrevista íntima concedida para este proyecto biográfico. Viví mucho tiempo cargando culpas que no eran mías. Fue en la soledad de su hogar, en largas conversaciones con su terapeuta y en la introspección silenciosa donde Lucía comenzó a sanar. Escribió cartas que nunca envió,
Revivió escenas dolorosas para poder liberarlas, y poco a poco empezó a sentir compasión por aquella joven que solo quería ser respetada. ¿Perdonar o simplemente soltar? Cuando se le pregunta si ha perdonado a Andrés García, Salvador Pineda, Ernesto Alonso, Rogelio Guerra y Laura León, su respuesta es pausada y sincera. Perdonar no significa justificar. Perdonar es dejar de cargar el odio, que pesa mucho más que el dolor. A algunos los he perdonado en silencio. A otros, simplemente los solté. Ya no viven en mi mente ni en mi alma. Ernesto Alonso falleció en 2007, sin haberse reconciliado con ella. Lucía asegura que le envió una carta antes de su muerte, no para pedirle nada, sino para agradecerle por lo bueno que hizo por mí y cerrar el capítulo con dignidad. De Andrés García, quien también falleció en 2023, dice que le dolió saber que murió solo. Me hubiera gustado que encontrara paz. Nunca nos reconciliamos, pero tampoco deseé que su vida terminara así. Con Salvador Pineda y Laura León, no volvió a cruzar palabra. No los odio, pero no tengo espacio para ellos en mi vida, afirma con serenidad. El tiempo me ha enseñado que no todos merecen una segunda oportunidad. La voz de una generación silenciada. En los últimos años, Lucía ha usado su plataforma para alzar la voz en nombre de las actrices jóvenes. Ha participado en foros sobre violencia simbólica en los medios. Ha dado charlas sobre empoderamiento femenino y ha producido documentales sobre la misoginia en la televisión de los años 80 y 90. Durante décadas se normalizó que los hombres controlaran todo, desde tu salario hasta tu cuerpo en escena. Nos decían que calláramos, que no hiciéramos escándalo. Pero eso se acabó, declara con firmeza. Lucía ha sido mentora de nuevas actrices, muchas de las cuales la consideran un ejemplo de fortaleza. No quiero que ninguna chica pase por lo que yo pasé. Y si lo pasa, que sepa que no está sola. La industria también cambia. Las confesiones de Lucía generaron un impacto mediático inmediato. Los titulares hablaron de revelaciones explosivas, pero más allá del morbo, algo más profundo ocurrió. Por primera vez se abrió una discusión seria sobre el machismo estructural en las telenovelas latinoamericanas. Varias actrices de distintas generaciones salieron a respaldar a Lucía, compartiendo sus propias experiencias con los mismos actores u otros colegas. Lo que parecía una confesión individual se transformó en un movimiento de memoria colectiva. Incluso algunos productores actuales comenzaron a revisar los protocolos de convivencia en los sets. No podemos permitir que el abuso sea parte del proceso creativo, dijo uno de ellos públicamente. Lucía no busca venganza. Su objetivo es la transformación. Si una sola actriz se siente más segura por lo que yo conté, ya valió la pena. La redención artística. Aunque muchos creyeron que su carrera había alcanzado su cima en los años 80, Lucía ha demostrado que la madurez no apaga el talento, sino que lo profundiza. En los últimos años ha lanzado nueva música, protagonizado una serie biográfica y publicado un libro de memorias titulado Lo que callé mientras actuaba, que se convirtió en un éxito editorial. Quise contar mi historia con mis propias palabras. Durante años otros hablaron por mí. Periodistas, productores, críticos. Ya era hora de recuperar mi voz. Sus proyectos actuales incluyen un monólogo teatral donde interpreta a una mujer que se enfrenta a sus demonios del pasado. Es mi catarsis personal. Cada noche que subo al escenario, me libero un poco más. Lucía, madre, mujer y símbolo. Más allá de los reflectores, Lucía ha encontrado en su familia el refugio más puro. Su hijo Pedro Antonio ha sido uno de sus pilares fundamentales. Él me dio razones para seguir. Me dijo una vez: «Mamá, tú no estás sola, eres una mujer increíble y mereces que todos lo sepan». Eso me quebró, pero también me levantó. Hoy, Lucía vive entre Ciudad de México y Miami. Su casa está llena de recuerdos, premios, fotos, cartas de fans. Pero también tiene espacios vacíos, simbólicos, donde coloca una vela cada vez que necesita soltar un dolor del pasado.
No quiero vivir con resentimientos. A mis 70 años lo que quiero es paz, amor, música, arte. Ya luché mucho. Ahora me toca vivir. ¿Y qué pasó con ellos? Algunos de los nombres mencionados por Lucía han respondido. Otros han guardado silencio. Salvador Pineda, en una entrevista reciente, dijo: No recuerdo lo que Lucía dice. Si fue así, lamento que se haya sentido mal. Una respuesta tibia que muchos consideraron evasiva. Laura León, por su parte, negó haberla abofeteado fuera de guión. Lucía siempre fue muy intensa, tal vez exageró, pero si se sintió herida, lo lamento. Rogelio Guerra, fallecido en 2018, nunca se pronunció públicamente sobre los rumores de conflicto. Sin embargo, allegados a la producción de Mentiras del Corazón, confirmaron que existían tensiones reales. Lucía no busca disculpas públicas. Lo importante no es que ellos admitan lo que hicieron. Lo importante es que yo ya no lo cargo como una cruz, el futuro de una leyenda. Lucía no planea retirarse aún. Su agenda está llena de proyectos, pero ahora elige con más libertad. Trabajo cuando quiero, con quien quiero y como quiero. Ese es mi mayor lujo. Entre sus planes está una serie documental titulada La otra cara del set, donde dará voz a otras actrices que vivieron situaciones de abuso y desigualdad. También prepara un disco tributo a las mujeres de la música latina, con colaboraciones de artistas jóvenes. Quiero cerrar mi ciclo con arte, no con escándalos, pero antes tenía que contar mi historia a sus fans. Con amor, Lucía agradece a sus seguidores con emoción. Me han acompañado en mis glorias y en mis derrotas. Me han defendido cuando me atacaban. Nunca me sentí sola gracias a ellos. En sus redes sociales, miles de mensajes de apoyo la han inundado. Algunos recuerdan escenas de sus novelas. Otros comparten cómo sus canciones los ayudaron en momentos difíciles. Ustedes me salvaron más de una vez, dice con lágrimas. Y hoy quiero devolverles esa fuerza, contando mi verdad. Una diva que no se calla más. Lucía Méndez ya no es solo la protagonista de Colorina, o Tú o Nadie. Es un símbolo de resistencia, una mujer que se atrevió a decir lo que muchas callaron, una voz que se alza en nombre de todas. A los 70 años, no se retira. Renace. Y lo hace con la fuerza de quien ha conocido la oscuridad, pero eligió caminar hacia la luz.